Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, hola. Ok, vamos a comenzar con esta semana, que es la última antes de salir de vacaciones. Entonces, hay que disfrutarlo. Permítame. Ok, bueno, esta semana es sencilla, mucho más sencilla que las anteriores, porque solamente se trata de la diferencia entre el pasado compuesto y el imperfecto. Entonces, sobre todo para poder hacer la diferencia, bueno, para aquellos que hablamos español, es fácil ver la diferencia entre los dos tiempos, pero no forzosamente es algo sencillo de asimilar en cuanto se refiere al pasado compuesto y el imperfecto, porque introduce dos ideas que no están dentro de nuestra costumbre, entonces tienen que ser razonadas. Pero veámoslo por partes. ¿Cuál es la diferencia entre el pasado compuesto y el imperfecto? Bueno, resulta que el passé composé refiere más a una acción que sucedió y terminó. No tiene otra relevancia más que el hecho de su mención. Les decía que va contra la costumbre porque, para empezar, el pasado compuesto no es algo común en español. Lo común en español es el pasado simple. Nadie, o casi nadie, o en muy pocas ocasiones, decimos, por ejemplo, yo he comido. Yo he comido, no sé, una manzana. Si bien entendemos la estructura del pasado compuesto, sabemos que se formula yo he comido una manzana, no cuesta trabajo a nuestro cerebro el hecho de asimilar que esta expresión es correcta, pero no es de uso común. Nosotros solamente decimos yo comí una manzana. Y es más, si hablamos de costumbre, ni siquiera decimos eso, decimos solamente comí una manzana. En la expresión en español, lo más común es esta de aquí. Comí una manzana, donde no lleva pronombre, donde no es pasado compuesto, sino solo pasado simple. Después, en cuanto se refiere al copretérito imperfecto, imparfait para más fácil, en el imperfecto o en el copretérito perfecto, la diferencia que hay con el pasado compuesto es que no se trata de la sola mención de una acción que se llevó a cabo, sino muy a menudo relata hábitos o bien eventos que fueron consecuentes en el pasado, que tuvieron o cuya importancia fue la duración, mucho más que solo el hecho de haberse realizado la acción. Allá es algo más profundo. Tomando como referencia la primera frase de he comido una manzana, sería yo había comido una manzana. Cierto que en esta oración sacada de contexto no tiene mucho peso, pero dice yo había comido una manzana. Entonces, esto forma parte de un relato, tanto que necesitamos un contexto, sea detrás de la oración o delante de la oración, para comprender la importancia de haber comido una manzana. Muy a menudo ponemos, por ejemplo, ¿cuándo? Cuando tuve un cachorro, cuando tuve un cachorro,
En cada ocasión que él tenía hambre, me propuse alimentarlo hasta que sació su hambre. Cuando tuve un cachorro, en cada ocasión que él tenía hambre, me propuse alimentarlo hasta que sació su hambre. Para empezar, hay que identificar el pasado. Tuve, pasado simple. Cuando tuve un cachorro, una acción, se acabó. En cada ocasión que él tenía, termina en ia. Esto es imperfecto. Cuando él tenía hambre, me propuse, es el verbo proponerme, en pasado. Alimentarlo hasta que sació su hambre, pasado. Les decía que va contra el uso de costumbre porque nosotros utilizamos pasado simple en todo caso e imperfecto. Voy a remarcar el imperfecto. Para poder hablar esto o poder traducir esto al francés, tenemos que tener dos consideraciones. La primera, entonces, identificar cuándo es pasado. Y después de identificar cuándo es pasado, identificar qué pasado es. Tenemos tres pasados simples, uno con un pronominal, y tenemos un imperfecto. Hay que recordar que cada vez que tengamos pasado simple, su expresión en francés tendrá que ser pasado compuesto. Esa es la primera. Recordar que hay que traducirlo a pasado compuesto y no pasado simple. Entonces, con, tuve, pasado compuesto, pronombre auxiliar, verbo en participio pasado. Con j'ai eu, y esto es pasado compuesto, con j'ai eu un chiot, chiot es cachorro, à chaque occasion qu'il avait, qu'il avait, imperfecto, qu'il avait faim, j'ai me, es más, como es un pronominal, ¿cierto? Lo vamos a pasar a pasado compuesto. Je me suis mis à, l'alimenter jusqu'à qu'il ait eu sa faim comblée. Ok, tal vez se los puso un poquito más difícil sin querer porque se volvió esto demasiado literario en su traducción. No, de hecho. Sí, lo puse un poquito más difícil sin querer en la última parte por cómo lo traduje. Saciar es un verbo un poquito difícil de conjugar en francés, sobre todo porque no existe saciar. Entonces aquí tuve que utilizar una traducción que ni siquiera corresponde al imperfecto
o al pasado compuesto, sino a otro tiempo. Entonces, descartemos la traducción de este para que no tengamos problema. El meollo del asunto aquí es distinguir cuándo se trata de pasado. Sí, dígame, Katia. Buenos días. Por Buenos días. ejemplo, cuando puedo poner algo así, sí, sí, se me hizo un poco difícil. Este, algo más sencillo podría ser, yo le dije a mi madre que tenía hambre porque he comido una manzana. No, no aplica, ¿verdad? No, sí se puede, sí se puede. Je di. Ahí la pregunta es, por ejemplo, en español yo diría, así en lo habitual, yo le dije a mi madre que no tenía hambre porque he comido una manzana. ¿Sí se Ah, puede combinar así? sí, exacto. Que je n'avais pas faim, car j'avais déjà mangé une pomme. Listo. Dice, le dije a mi mamá que no tenía hambre porque había comido una manzana, porque ya había comido una manzana. Entonces, aquí, Aquí donde puso Genema, ¿cómo es? Genema. ¿Cómo se pronuncia amáis? je n'avais Amé, pas, ajá, je n'avais pas, yo no había. ané. Esto es negación simple. Recuerden que no importa el tiempo, por ejemplo, si digo habe, tenía, para decir no tenía, ponemos primero el ne y luego el pa. N'avais pas. Hablaba, no hablaba. La negación siempre engloba o encierra al verbo. Aquí lleva n apóstrofe porque comienza con vocal. Sí, pero, ¿cómo se dice? Anaís, ané, Ah, ¿cómo se escribe? Ave. A-V-A-I-S. A-E-B. Perfecto, es que, perdón. No, no se preocupe. Bueno, AB se dice AB. Ave ¿Eso significa qué, perdón? tenía. Tenía. Bueno, es que nos cambian los finales ok. Exacto. Y luego Ah, dice, je habe, je ne ajá. habe pas, y luego es fine, ¿verdad? Fan. Así es. Hambre. Fam, ¿qué significa? Hambre. Ah, Sí, hambre, ok, literalmente traduje su frase. ok. Y por ejemplo, aquí en imperfecto, podría ser cuando llega la hora de la comida, yo ya había comido una manzana también. Exacto. Ok, sí, con lo del perro como que Sí, esa la, se sin me hizo. querer la puse más. Es que tengo tendencia a escribir de un modo un poquito más. Sí, yo ah, sé, ajá, más formal, exactamente. Entonces, exacto. tristemente me gana mi hábito y a veces no se para mi cerebro es algo normal, por decirlo de algún modo, pero no es muy razonado, creo. Ujú. Bueno, lo que pasa es que nuestro nivel yo creo que es muy básico. No, es que de por sí tengo ese hábito, ¿sabe? Cuando me expreso normalmente, sobre todo de modo escrito. De modo escrito tengo tendencia a ser demasiado formal, pero como ya es un hábito, no lo razono, entonces sale en automático. Ok, gracias. No por nada. Entonces, esa es la diferencia que hay entre el pasado compuesto y el imperfecto. Es tal y como se hace en español. En español, cada vez que ustedes en su conversación terminen un verbo con ia, por ejemplo, yo tenía, tú tenías, ella tenía, nosotros teníamos, ustedes tenían, ellos o ellas tenían.
o bien termine en yo jugaba, tú jugabas, él o ella jugaba, nosotros jugábamos, ellos o ellas jugaban. Perdón, ustedes jugaban, ellos o ellas jugaban, porque es la misma. Cuando las conjugaciones de sus verbos terminen en cualquiera de estas dos terminaciones, estarán expresando sus acciones en imperfecto. Siempre que digan, cuando era pequeño, que es una excepción, el verbo être es una excepción, inclusive, bueno, mejor dicho, más que otra cosa en español, porque la conjugación del verbo ser o estar es irregular. En español también tenemos verbos irregulares, ¿eh? Por ejemplo, decimos yo era y no hay terminación a aquí como tal. Está ia o aba. Yo era, cuando yo era pequeño, cuando tú eras, cuando ella era, cuando nosotros éramos, cuando ustedes eran. Esta es una de las excepciones. El verbo estar es más fácil. El verbo estar sí sigue la regla. Dicen yo estaba, tú estabas, él o ella estaba. Pero el ser dice yo era, tú eras. Y así sucesivamente. Entonces, nada más tenemos esta pequeña excepción en español por lo pronto. Pero de ahí en fuera, cada vez que sus verbos terminen en ia o en aba, querrá decir que están hablando en imperfecto. Entonces es la identificación. Se vuelve una cuestión de hábito. Pero el primer hábito, el más importante para poder hablar en imperfecto, es sobre todo identificar cuándo es pasado compuesto. Mm, Para exponérselos de algún modo, si tienen una fiesta con 100 invitados, no sé, por ejemplo, se van a casar. Resulta que después de mucho tiempo va a haber boda. Entonces tienen aquí está el novio y aquí está la novia. Mm. Entonces va a haber boda. Y resulta que en esa boda hay 100 personas invitadas. Pero se enteró la exnovia, altamente celosa, la exnovia de él, se enteró. Entonces ustedes al de seguridad le dicen, hay 100 invitados y además existe una enorme posibilidad de que venga una persona no deseada. La persona no deseada, la exnovia loca. Entonces, ¿qué sería más fácil para el de seguridad? Aprenderse los rostros y nombres de cada uno de los 100 invitados, o bien identificar a la que no tiene que estar. Lo más sencillo sería identificar a uno. Entonces, en esto de pasado compuesto e imperfecto, para empezar, no son los únicos tiempos del pasado que usamos. Hay más de un pasado. Por lo pronto nos interesa, insisto, imperfecto y pasado compuesto, que son los comunes. Pero cuando hablamos en español, decimos, hubiera traído, pasado, hubiese traído, pasado, he traído, pasado compuesto, traje, pasado simple, acabo de traer, pasado reciente. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Traía, imperfecto.
¿Cuál era? Había otro. Si hubiese una forma más, si existiese, sí. Ajá, creo que bueno, por lo pronto solamente recuerdo 6. Sé que hay más. Ah, he debido traer. Esto es un tiempo que entra en el pasado y al mismo tiempo entra en el presente. Pero más o menos, por lo menos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiempos en pasado. Identificarlos todos, pues no es común porque en español no nos ponemos a pensar qué es. Ahora, en francés tenemos que ser conscientes de los tiempos que usamos, sobre todo porque tenemos que hacer la traducción correcta o bien expresarnos de modo correcto. A grandes rasgos me interesa que identifiquen ustedes el pasado simple en español. Cada vez que digan algo en pasado simple, tendrá que ser expresado en francés en pasado compuesto. No se dice yo traje, se dice yo he traído. ¿Por qué? Porque van a decir j'ai ramené, yo he traído. No van a poder decir yo corrí, porque van a tener que traducirlo por yo he corrido para poder decir en francés j'ai couru, yo he corrido. O sea, cada vez que ustedes vayan a expresarse en pasado, tendrá que ser pasado compuesto en francés, nunca pasado simple. Y cada vez que encuentren un verbo que termine o que quieran expresarse y terminen en ia, ias, ia, íamos, ian, ian, aba, abas, aba, ábamos, aban y aban, tendrán que ser conscientes de que van a tener que traducirlo al imperfecto. O sea, aquí es más un estado consciente cada vez que hablamos. Al principio es difícil. Consecuencia principal de aprender otro idioma. Bueno, no sé qué tan difícil sea con los demás, pero al menos con el francés es que te duela la cabeza. Es una de las primeras cosas que te suceden en francés. Te duele la cabeza. ¿Por qué? Porque estás todo el santo día tratando de formular las cosas para que salgan bien. Entonces estás siendo consciente. Uno de los procesos más difíciles o que consumen más energía en el cuerpo humano es el pensamiento. Entonces, estar todo el día pensando cómo tienes que expresarte correctamente y evitar la costumbre, sobre todo de algo que no conoces. Muchas veces se les olvida que el pasado simple es pasado compuesto, pero tampoco es tan justificable porque no conocen el pasado simple en francés. Entonces no pueden tratar de traducir algo a algo que no conocen. Es como si les pidiera que me lo escribieran en alfabeto cirílico. No lo conocen, entonces de ende lo descartas. No puedo pasarlo para allá entonces. Y en pasado tendría que ser así en francés. Tendrían que saber que todo aquello que se ha pasado siempre va a ser entonces pasado compuesto. Se pueden mezclar en cualquier oración. mm, Cuando, perdón, cuando José era pequeño, jugó, no sé, con su perro. En español, era y jugó son los verbos en pasado. Era es imperfecto,
Y jugó es pasado simple. Para traducir al francés, con, yo sí, imperfecto, con je sais, été, no hay problema, sigue siendo imparfait. Con je sais était petit, il a joué. Esto que era pasado simple, aquí, se convierte en passé composé. Il a joué avec son chien. Dice, cuando José era pequeño, él ha jugado con su perro. Se pueden mezclar los tiempos, pero hay que ser conscientes de qué tiempo estamos usando. Viene, insisto, y siempre vendrá con la práctica. No hay más que practicar en francés para poder aprender. A estas alturas, parece no mucho, pero casi tienen todo lo que se necesita de información básica en cuanto a gramática, estructuras de la lengua y pronunciación. Tienen casi todo lo que se necesita para hablar francés. Lo único que resta es practicar. Y ustedes podrán decir que no hay mucho tiempo o bien no hay mucha oportunidad. Los entiendo, pero también les puedo comentar que, por ejemplo, yo, antes de hablar francés por primera vez, siempre hablé en mi cabeza, siempre estaba repitiendo, siempre estaba buscando, siempre estaba tratando de traducir las cosas. El día que me expresé por vez primera en francés fue para tener una conversación. Y tuve mucha práctica conmigo mismo. Siempre estaba conversando conmigo. Siempre estaba tratando de hablar en francés. En el momento del baño, que es en el momento en el que uno más piensa, o sea, estás duchándote y estás pensando en varias cosas, ahí justo era cuando empezaba, ok, je mange un pomme, dentro de mi cabeza, ni siquiera expresado de modo oral. Entonces es mucha, pero mucha, mucha, mucha práctica. Ustedes pueden ponerse de acuerdo entre ustedes para platicar. De repente sé que no mucha gente es participativa, sé que no mucha gente tiene el ánimo, pero si tienen voluntad, hay muchos modos para aprender. Hay en internet a menudo sitios en donde la gente quiere aprender español y hablan francés. Entonces se puede dar una especie de intercambio lingüístico. O bien ustedes solos. Yo, yo sí considero que practicar solito no está mal en un inicio. Después se necesita alguien para corregir los errores, pero no está nada mal. A la mayor parte de las personas no le interesa, pero déjeme ver si lo tengo por aquí todavía. A ver. Perdonen, es que tengo tanta información por acá que de repente ya no encuentro lo que quiero. ¿Dónde está? Aquí está. Ok. Documentos. Debería de estar en... Perdón, es que les quiero pasar un archivo que espero tener por acá, pero la verdad es que si bien encontré la carpeta, tengo tantas cosas que... Instrumentos... Ok, bueno, lo voy a buscar con un poquito más de calma. Les quiero pasar un traductor muy bueno. Este traductor sirve para que ustedes practiquen con ustedes mismos, porque se puede llevar una conversación eh, al mismo tiempo en español y otro idioma, o en dos idiomas diferentes, para resumir. ¿Necesita internet?
pero es muy bueno, muy, muy bueno, tanto para la pronunciación como para la traducción. Entonces, se los voy a pasar al grupo de WhatsApp en un ratito nada más que lo localice, para que ustedes puedan practicar, para que vean que cada vez que ustedes escriben en pasado en español, resulta que la traducción al francés es pasado compuesto. Ustedes van a poder comprobar entonces sus textos. Espero que no lo utilicen para hacer trampa, porque es una herramienta, pero para poder... las herramientas están ahí para usarse, pero hay que saber usarlas. Y sobre todo hay que depender de ellas en la justa medida. Entonces, se los voy a pasar para que puedan comprobar, puedan practicar, y ya ustedes me darán sus impresiones en la siguiente. No sé si tienen alguna duda o les generé alguna duda más con respecto a esto de la diferencia entre imperfecto y pasado compuesto. Bueno, yo creo que es práctica y nos falta vocabulario también. Tenemos que seguir practicando. Sí, esa parte ayuda mucho, ¿eh? Es que ya mucho de esto ya es parte de ustedes. Yo podría obligarlos aquí a repetir, por ejemplo, vocabulario, pero yo lo considero sin sentido. La verdad es que esa es mi impresión. Sobre todo, Bueno, pero considero... Mándeme. disculpe, por ejemplo, si usamos cosas como conector y cosas que nos ayuden como a unir frases. Ah, los Sí, es conectores lógicos, vocabulario lo que nos falta. los conectores lógicos se supone que se ven en el cuatrimestre pasado, ¿eh? Y de hecho, lo más relevante de los conectores lógicos o que está marcado en el programa son los conectores I, el conector AVEC, el conector ME. Yo, por ejemplo, les pongo avant, après. Entre ellos, por ahí tengo una hojita de conectores lógicos. Pues la conjunción Y, avec, el conector con, me, el conector pero, avant, antes, après, después. Pero por ahí tengo una hojita de conectores lógicos. Déjenme ver si la encuentro. Lo voy a anotar aquí para que no se me escape. Conector logic. Y puedo explicárselas en en la siguiente sesión, o inclusive tal vez hacer un videito acerca de la explicación de los conectores lógicos. Es cierto que son súper necesarios. Son pocos los que hay que saber, pero sí son súper necesarios. Después hay conectores lógicos de adición, de orden, de inclusión, de conclusión, para expresar la oposición, bla, 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 bla. Pero sí puedo hacer una especie de pequeño videíto con los conectores lógicos, los más comunes para que los tengan. Porque sí, para unir frases es de lo primero. Después de enseñar presente continuo, pasado reciente y futuro próximo, están los conectores. Porque podemos tener tres frases. Por ejemplo, una en presente continuo. Je suis en train, je suis en train de manger. Estoy comiendo. Una frase. Voy. Perdón, lo escribí en español. Je vais jouer. Voy a jugar. Pasado. Je viens. Perdón. Je viens d'étudier. Acabo de estudiar. Esta frase está en presente. Esta frase está en futuro. Y esta frase está en pasado. Ok, estas tres frases por sí mismas son solamente tres frases. Pero si utilizo conectores lógicos, las puedo convertir en un párrafo. Por ejemplo, acabo de estudiar.
Maintenant. Acabo de estudiar. Ahora estoy comiendo. Coma. Après. Después. Voy a jugar. Y entonces de tener tres frases de tres tiempos diferentes, aisladas ya por el simple hecho de estar en tres tiempos diferentes, al utilizar conectores lógicos constituye una idea más grande que es un párrafo. Acabo de estudiar. Ahora estoy comiendo. Después voy a jugar. Y ya describí un hábito, o perdón, las acciones que voy a realizar. Entonces los conectores lógicos sí son importantes, de hecho, muy importantes. Après y maintenant. Es más, la misma coma por sí sola es un conector lógico. La labor de la coma es unir dos frases. Entonces, ya de ahí, la coma también releva importancia. Les voy a entonces hacer un pequeño videito con conectores lógicos para que los tengan, ¿va? No sea aparte de eso. Si tienen algún otro comentario, sugerencia, petición. Bueno, en mi caso yo siento que sí, ya son cuatrimestres, y sí es bastante información, y aunque sí voy aprendiendo, pero siento que vamos como, bueno, hasta ahorita está bien porque estamos como repasando, pero hemos ido como muy rápido en la información, y en mi caso, pues de repente se me va como que los verbos de la casita y mezclo, y Ah, bueno. esos son de memoria. Es que aquí hay mucha, por ejemplo, memorización. En realidad, si lo ponemos en un espacio, yo lo hacía a menudo en un pizarrón. Todo lo que les han y lo que les he enseñado hasta ahorita no pasa de tres cuartos del pizarrón, completo, completito, escribiendo todo con letra normal. Pero requiere mucha práctica y en algunos casos memorización, sobre todo memorización de lo básico. Entre ello, por ejemplo, ¿qué se ha visto? Artículos. Artículos. Definidos, indefinidos, contraídos y partitivos. Estas son, perdón, son una, dos, tres, entre 3 y 4 semanas de, de 12. Entre 3 y 4 semanas. Definidos. Le, la, le, el apóstrofe. Esto para masculino, esto para femenino, esto para el plural. Y esto para el singular cuando hay una H o vocal. Indefinidos. Un, une, de. Masculino, femenino, plural. Contraídos. O, a la, o, de la, de. Masculino, femenino, plural. Partitivos. De la, de. O sea, en resumen de información, aquí, en esto que acabo de escribir, hay alrededor de 4 semanas. O sea, un mes de info. ¿Qué es lo que hay que aprender de memoria? Esto es lo que hay que aprender de memoria
de todo esto. El uso ahora es diferente, ¿no? Para el uso hay que practicarlos, hay que retomarlos en cada ocasión. Y es más, no sirve de mucho aprenderlos de memoria así. Lo que sirve es decir, le portable, un portable. Ok, el teléfono, un teléfono. La souris, une souris. En francés es femenino, pero en español sería un mouse, el mouse. Sí. De clé, le clé. Las llaves, unas llaves. Y así se van aprendiendo. Pero es pura práctica, pura práctica. Ahora, la práctica además es más sencilla cuando se orienta a aquello que conocemos o a lo que estamos confrontados. Entonces sería más fácil con su cotidianeidad. Por ejemplo, l'anneau, un anneau, un anillo. Des anneaux, unos anillos. Y así se van. Luego, es que, bueno, obviamente sería mucho más fácil tenerlos aquí, ¿verdad? Pero trataré también de hacerles un resumen de la información, muy breve, para que ustedes lo desglosen, ¿no? Y se pongan a practicar con algunas anotaciones, no tan escueto como lo que les acabo de hacer aquí, porque era para ejemplificar algo, bueno, para darle valor al punto del que hablaba, el hecho de que no es tanta información. Y esto aquí porque me explayé, pero si quisiera hacerlo en concreto, o sea, me llevaría la mitad del espacio que hice acá. Es poca información, pero sí requiere mucha práctica y sobre todo asimilación. Hay cosas que se tienen que aprender de memoria, esto se tiene que aprender de memoria. Y además de aprenderse de memoria las palabras, hay que aprender el uso de las cosas. Pero para aprender el uso de algo hay que usarlo y entonces hay que hacerlo por hábito. Hay que crearse el hábito de verse forzado a repetir. Pero forzado a repetir me refiero a que sea iniciativa propia. Si a uno lo forzan a hacer algo, normalmente no se queda. Entonces, sí les puedo dar acerca de los conectores lógicos y tal vez un resumen de lo que está aquí. La verdad es que se los pondría en video porque normalmente cuando les damos o cuando nos dan las cosas, no las usamos, simplemente ya las tenemos ahí y pretendemos que no hay nada más que hacer. Entonces, se los voy a hacer en video para que si tienen la intención, ah, se exijan un poquito más acerca de aprender y tenga que copiarlo. Lo voy a escribir en letra de, de molde, le dicen, creo. En letra de molde para que no haya confusión con mis letras, porque sé que la verdad puede ser confuso para algunos. Pero entonces, inclusive también lo voy a poner aquí con los conectores lógicos. Eh, resumen. Sí, voy a hacer un resumen de los cursos también para pasárselos, ¿va? ¿Algo más? No. ¿Todo bien? No, gracias, sí, vamos Todo a bien. practicar. Okidoki. Sí, les digo, es práctica. Algo que les serviría, si es que, bueno, déjenme quitar la pantalla de mi tablet. Ok. Si les interesa para mejorar, la verdad es que no hay nada como tener necesidad de estar confrontado a algo. Se los digo por experiencia. Me tomó poco más de una semana, o tal vez menos, llegar al nivel. Bueno, sé que me tomó menos de una semana superar el nivel A1 de francés y que en 2 semanas ya tenía mi diploma de nivel A2, o sea, para menos de 2 semanas, de hecho. Pero el hecho de que tuviera que aprender tan rápido francés bueno, está súper ligado a mi necesidad. Una necesidad bien básica, la necesidad de comer, ¿no? La necesidad de alimentarse.
Entonces tuve que aprender francés mucho, muy rápido. En 2 semanas tuve que aprender lo que ustedes eh, están viendo en 3 cuatrimestres. Pero pues la necesidad es siempre algo bastante motivante. El hambre es bastante motivante. Déjame ver si recuerdo mi contraseña. Sí. Ok. Esta página se llama Fun. Fun tiene muchos cursos gratuitos, formaciones que se llaman MOOC en francés, y hay de todo. Aparte te dan una atestación al final. Hay de diferentes temas. Yo recuerdo que había en lenguas. Cierto, esto es nada más la lengua en la que está dado. Vamos a poner a uno. Ok. Travailler en France. Wow, me está costando trabajo encontrarlos, pero debería de ser una colección. Profe, una pregunta. ¿Usted aprendió francés aquí o se fue a Francia? Me fui a Francia. Por eso digo que la necesidad es grande. Cuando llegas a un país, no hablas su lengua y tienes que trabajar para comer. Entonces, aprendes bastante rápido. El hambre es un buen aliciente para aprender. Muy, muy buen aliciente. ¿Qué es eso? Literatura, filosofía, educación, información. Perdón, es que recuerdo que había algo aquí, pero no estoy consiguiendo encontrar eh, eh, con el buscador. Trabajo. Aquí está. Este curso que se llama Vivre en France les pide 2 horas a la semana, más o menos, para poder terminarlo en un lapso de 12 semanas. No es cierto, son 17. Este curso lo hice en un día. Y no crean que me llevé todo el día. La verdad me hice como 4 horas, 4 horas y media. Es un muy buen curso. O sea, vaya, para que no crean que forzosamente son las 2 horas. Es algo más sencillo de seguir. Este curso se me hace muy correcto porque busca la inserción. Cuando ustedes llegan a Francia, están obligados a hablar francés si quieren quedarse. Entonces, este curso está diseñado por el Ministerio de, ¿cómo se llama? Ministerio de Integración. Para aquellos extranjeros que quieren quedarse en Francia, entonces tienen que tomar esto, que habla de la vida cotidiana en Francia, desde su llegada a la estación, al aeropuerto, a la estación de trenes, para dirigirse a su lugar en el que van a vivir, cómo se presentan en la jefatura para aclarar su llegada, su estatus migratorio, a su lugar de residencia, conocer a sus vecinos, ir de compras. Tanto compras para la casa como compras para uno mismo, ropa y todo eso. Quedar de verse con alguien, encontrar un alojamiento, viajar dentro del territorio francés, ocuparse de la familia, ir al médico, hacer trámites administrativos, buscar un empleo, formarse, descubrir Francia, hacer proyectos. Entonces, esto los puede hacerse sentir un poquito más obligados. Les pueden dar una atestación si tienen éxito. La atestación no certifica que ustedes hablan francés como tal, pero certifican que ya tienen un curso de inserción a la vida en Francia. El curso está diseñado por profesionales. El equipo pedagógico es este. Muchos de ellos trabajan en la Alianza Francesa. Por ejemplo, este curso lo ofrece el Ministerio del Interior
y la Alianza Francesa de París. Entonces, su certificado lo expide el Ministerio de Interior, el Ministerio de Educación e Investigación y la Alianza Francesa de París. Entonces, pues si quieren tomarlo, la página se llama FUN, France Université Numérique, es FUN. Si ustedes ponen el buscador FUN MOOC, llegan a esta página que ofrece cursos gratuitos de universidades prestigiosas, en este caso la Alianza Francesa, como única institución a nivel mundial que puede certificar su nivel de francés. Pero ya viene de la necesidad y sobre todo del gusto. Si quieren, pueden hacerlo, meterse aquí al MOOC, hacerlo, y si tienen dudas, yo les puedo orientar. Tal vez eso les deje más claro el cómo se desarrolla el francés. Yo creo que es una buena opción para ahora que estemos de vacaciones, porque sí estamos un poco cargados de trabajo ahorita. Sí, lo entiendo, debe ser bastante engorroso. Yo mismo a veces me encuentro ya hasta el borde de la locura con todo esto de, este, de la educación a distancia. Es mucho más complicado, le falta el aspecto humano. El aspecto humano es esencial, creo que para el aprendizaje como animal social. Los aspectos, sobre todo perdón por la redundancia, pero nuestra sociedad mexicana, este aspecto es clave para la enseñanza. Entonces estamos luchando con algo eh, a lo que hemos sido condicionados desde pequeños. Entonces cuesta un poquito de trabajo luchar. La sobrecarga de trabajo aparte no ayuda, las obligaciones en casa, la. Pero si tienen la intención de aprender, yo con todo gusto voy a buscar el medio de que se haga. Por lo pronto me voy a concentrar en los conectores lógicos y en hacerles un resumen en video que explique los temas de modo muy breve, pero que les dé un ejemplo por lo menos de cada cosa, de todo lo que se ha visto en estos 3 cuatrimestres. No se los prometo a la brevedad porque esta semana tengo algunos asuntos bastante importantes con respecto a lo de francés y algunos problemas que hubo por la universidad con respecto a alguna plataforma. Entonces estaré algo ocupado tratando de resolverlo, pero espero que para el fin de semana tenga por lo menos lo de los conectores lógicos. Entonces, No, y sabe que no se preocupe, en YouTube, cuando nos suben, por ejemplo, ustedes, que veamos algún video, y si seguimos así como que, yo por eso lo vi, porque me metí en un video de conectores y yo creo que es también un poquito de que cada quien busquemos. eso sí. Así que por eso no se preocupe, hay videos muy buenos en YouTube. Es cierto que hay videos buenos, eso es verdad. Normalmente trato de hacer, es que a veces tengo esa tendencia a querer hacer todo, pero es cierto que hay mucho mejores videos en No, YouTube. no es porque sean mejores, es porque todo el mundo estamos con carga de trabajo, al menos No, sí, ahorita. no me refería, la verdad es que yo a veces me pongo a ver los videos y encuentro que hay unos que digo, wow, o sea, entre la producción y el empeño, lo hacen bastante bien, pero no tengo el hábito de subirlos, porque para mí, digamos que esta parte de la brecha generacional no es lo mío meterme a YouTube a ver videos, entonces trato de hacer las cosas yo mismo, pero Yo hay he muy buenas aprendido, herramientas. he aprendido y lo hacen mucho mis compañeros y les resulta, entonces, les he copiado. Está bien, no, sí, 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 porque vale la pena utilizar los recursos, es lo que les decía hace un rato, las herramientas están ahí, pero hay que saber usarlas. Para mí no es algo común, pero no es algo a lo que no pueda habituarme. Entonces, voy a buscar entonces cuál sería lo que considero que sería el más correcto, más sencillo de digerir, y también por ahí les haré la recomendación entonces. Ok. Bueno, y sin Ok, más, gracias. ya pueden ir a desayunar y nos vemos en la siguiente clase. ¿Va? Cuídense mucho porque ya vienen las vacaciones también, entonces también aprovechen para descansar.
No, para ponernos al día en la vida. Gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta hasta luego.